que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Jesús da paz y derriba cualquier pared de división, nos trae paz. Jesús da paz y derriba cualquier pared de división, nos trae paz. A Él entrega hoy toda tu ansiedad, te cuidará, paz te dará. A Él entrega hoy toda tu ansiedad, te cuidará, paz te dará. Muy buenas tardes a mis hermanos, feliz miércoles. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este culto de miércoles de agradecimientos y peticiones. Siéntanse todos bienvenidos y que este tema sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Querido Señor, en esta hora te queremos dar gracias por tu misericordia, porque Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Te quiero agradecer porque, Señor, nos estás permitiendo llegar a esta mitad de semana. Te quiero rogar por cada hermano, Señor, que esté pasando por alguna necesidad, alguna dificultad. Que, Señor, tú puedas hacer con ellos en este momento, Señor. Que tú los ayudes y que, Señor, los des pronto alivio, Señor, para que ellos, Señor, te puedan adorar al 100% también, Señor. Te pido también por los hermanos que también están agradecidos, Señor, porque tú te has manifestado en sus vidas. Tú les has dado vida, les has dado trabajo, salud, has bendecido sus familias. Gracias, Señor, porque tú te has preocupado también por cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir las bendiciones que tú nos das con las otras personas también, Señor. Quédate con nosotros en esta tarde y que tú, Señor, dirijas este tema. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, quiero comenzar este tema de esta tarde. Lo hemos titulado Para obtener la paz interior.
Algo muy importante que tenemos que hacer para obtener la paz interior es lo que dice en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien la confiesa y las abandona alcanzará misericordia. Aquí vemos, mis hermanos, que las condiciones que Dios pone para poder obtener la paz interior, para obtener el perdón de nuestros pecados, es algo fácil, algo no exige Dios nada, no pide que hagamos alguna penitencia o alguna peregrinación. Él no pide nada de eso. Él simplemente dice que lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, abandonarlo y vamos a alcanzar misericordia. Así que para que nosotros obtengamos la paz interior, para poder obtener el perdón de nuestros pecados, simplemente tenemos que ir a Jesús, tal y como somos. Él no nos exige que nosotros nos castiguemos nuestro cuerpo, que hagamos largas peregrinaciones de aquí a cierta distancia, que nos vayamos de rodillas de un lado para otro para poder obtener el perdón de nuestros pecados. No sé si a usted le ha tocado ver algo de eso. A mí sí me tocó ver mucho de eso cuando estaba pequeño en mi país. Se hacía mucho eso de las peregrinaciones, de las penitencias. Me tocó ver gente con las rodillas sangrando por que iban de una distancia a otra pidiendo perdón por algún pecado que habían hecho. Entonces vemos que eso no pide Dios nada de eso. Incluso podríamos decir que Dios nos da el perdón gratis, no tenemos que hacer nada. Pero el problema con nosotros es que cuando escuchamos la palabra gratis, pensamos simplemente de que es algún truco hay en eso, o que es algo de muy baja calidad, porque es gratis y algo gratis no es bueno. Entonces es algo que pues el enemigo pone en nuestras mentes, ¿no? De que para obtener el perdón de Dios tenemos que hacer algo muy difícil y entonces no vale la pena hacerlo porque Dios no nos va a perdonar. Primera de Juan 1:9 también nos habla de eso. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inequidad. Dios es fiel, Dios es justo y Él sabe, mis hermanos, de que nosotros necesitamos el perdón. Nosotros necesitamos la paz interior. Y en la Biblia hay una historia de una mujer que la Biblia simplemente la llama la mujer pecadora. Nosotros conocemos esa historia, es la historia de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con un perfume de alto precio. Esa historia la encontramos en Lucas 7:36 al 47. Y me llama la atención de esta historia porque aquí podemos tener una prueba, podemos tener una muestra de cómo es que podemos ir a Jesús como estamos y Él nos va a perdonar. Esta historia es de la mujer de la ciudad. Así empieza el versículo 37. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Sabemos que este perfume era un perfume muy, muy caro. Pero lo que me llama la atención de este versículo es que comienza diciendo una mujer de la ciudad. Algo que a mí me gusta es que cuando la Biblia no da un nombre específico, es porque Dios quiere que nosotros pongamos nuestro nombre ahí. Dios quiere que quitemos esa parte y pongamos nuestro nombre. Y luego dice que era pecadora. No especifica qué era esta mujer, simplemente que era una mujer pecadora. Podía ser una mujer que robaba, podía ser una mujer que hacía trucos para engañar a la gente, o simplemente era una mujer prostituta, pero la Biblia no especifica. Pero lo que esta mujer hacía definitivamente la alejaba de Jesús. Lo que esta mujer hacía no le permitía tener esa paz interior que tanto necesitaba. Y también en esto lo que nosotros podemos hacer es poner
quitar donde dice que era pecadora y podemos poner nuestro pecado ahí. Porque los pecados de esta mujer era la que la alejaba de Jesús, la alejaba de obtener esa paz interior. Y es lo que nos pasa a nosotros también. Cuando nosotros tenemos un pecado en nuestra vida, ese pecado nos aleja de Jesús. Entonces aquí podemos, cuando leamos esta historia, quitemos el nombre, quitemos esta parte de donde dice una mujer y pongamos nuestro nombre. Y donde dice que era pecadora, pongamos nuestro pecado y leamos esta historia así. Y vamos a ver que la historia toma un poquito más de sentido en nuestras vidas. Después el versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí vemos que Simón, que era el nombre del fariseo que lo había invitado, falló como anfitrión, porque aunque mostró interés en Jesús al invitarlo a su casa y lo tenía como un profeta, falló incluso en eso, porque ahí vemos en el versículo 39 que dice, si fuera profeta. O sea, ahí vemos que él dudó en eso. Y otra parte de esta historia también que me llama la atención, después de que Jesús le cuenta la parábola a Simón, los versículos 44, 45 y 46, aquí hay unas cosas que Jesús menciona que en ese tiempo solo se le hacía a las personas de alto estima, a los invitados de alto estima, y el que tenía que hacer estas cosas era el anfitrión. Jesús menciona aquí, dice en el 44, dice, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El 45 dice, no me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. El 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Estos actos de lavar los pies de los invitados, de dar un beso a los invitados y de ungir la cabeza con aceite del invitado primero era responsabilidad del anfitrión de hacer estos actos, pero solo se le hacía a las personas de alto estima. Lo que quiere decir que para Simón, Jesús no era de alto estima, pero aquí vemos que para la mujer, a la mujer nadie le pidió que hiciera eso. Y ella lo hizo porque sabía en presencia de quién estaba. Ella estaba en presencia del único que podía darle la paz que ella tanto buscaba, la salida a sus problemas que ella tenía. Y vemos aquí que esta historia se puede repetir en nuestra vida también. Cómo nosotros podemos ir a Jesús, no importa qué tan lejos hayamos ido de Él. Él simplemente quiere que nosotros vayamos a sus pies. Recordemos, mis hermanos, también que la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decisivos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Y lo vemos aquí en el caso de la mujer. Todo lo que ofende a Dios, ella fue y los puso a sus pies. Ella hizo una reforma en su vida. La Biblia aquí no lo dice, pero el Espíritu de Profecía dice que esta mujer era María Magdalena. Y si es así, nosotros podemos ver qué fue después de su vida de ella, qué hizo después con su vida de ella. Nosotros vemos que ella fue una fiel seguidora de Jesús, estuvo hasta cuando Jesús fue crucificado. Ella tuvo el privilegio de ser la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección. Y vemos que esta historia se puede repetir en tu vida, en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es ir a Jesús, a cómo estamos, llevar lo que tengamos a Jesús, entregar todo a Jesús, y vamos a ver cómo Jesús primeramente nos mira, nos levanta, nos perdona y nos menciona las palabras que le mencionó a la mujer al último, que le dijo, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Entonces recordemos que para poder obtener esa paz que tanto necesitamos, esa paz interior, es muy necesario ir
a Dios. Me gustaría en estos momentos hacer una pausa para poder tener una palabra de oración, porque yo sé, mis hermanos, que hay necesidad. Hay hermanos que tienen peticiones especiales para Dios, hermanos que tienen agradecimientos especiales para Dios también. Entonces me gustaría en estos momentos tener una palabra de oración y poder poner todo en los pies de Jesús. Así que ahorita que estemos orando, mi hermano, pon tu petición especial. Eleva esa petición especial, ese agradecimiento especial hacia Dios para que Él obre conforme a su santa y divina voluntad. Vamos a orar. Querido Señor, en esta hora queremos agradecerte porque, Señor, hasta aquí tú nos has cuidado, nos has protegido. Y gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra donde nosotros podemos ir y tener un encuentro personal contigo, Señor. Así como la mujer pecadora, Señor, que dejó todo lo que tenía, dejó las cosas que la alejaban de ti y fue a tus pies, Señor. Y tú, Señor, la perdonaste, Señor. Te agradecemos, Señor, porque a nosotros nos haces el mismo llamado de ir a ti, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y abandonarlos, Señor, y dejar que tú nos dirijas de ahí en adelante, Señor. Padre, te quiero pedir por los hermanos, Señor, que están pasando por dificultades, que están, Señor, angustiados por enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por falta de trabajo, por los hijos que se han ido, Señor, de los hogares, Señor. Te quiero pedir muy especialmente, Señor, que Padre, las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor, tú las conoces, Padre, que tú obres, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad, Señor. Padre, también te agradecemos porque, Padre, tú has sido bueno con nosotros. Nos has dado vida, nos has dado salud, nos has prosperado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a seguir siendo fiel contigo, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros, Señor, el resto de lo que queda de esta semana, Señor, para que así podamos llegar a tu día santo y poder adorarte como tú te lo mereces, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y mis hermanos, también otro punto importante que tenemos que tomar muy en cuenta es que la única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es porque no estamos dispuestos a humillarnos nuestros corazones ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de Dios. Las confesiones de nuestros pecados deben ser de corazón y voluntarias. Es algo muy importante para que podamos obtener la paz interior, mis hermanos. Es muy importante que nosotros nos humillemos ante Dios y podamos pedir perdón de corazón y haga una reforma en nuestra vida para que así podamos tener esa paz interior, mis hermanos. No basta nada más con pedir perdón y que no sea un perdón, un arrepentimiento sincero. ¿Por qué? Porque lo que esto causa, mis hermanos, es simplemente alejarnos más de Dios. Porque el enemigo está ahí, va a seguir con tentaciones, va a seguir con el mismo pecado, va a seguir poniendo cosas en nuestra mente. Y eso no nos va a dar esa paz que en verdad necesitamos. Lo podemos ver en la Biblia. También la Biblia nos da pruebas de cómo es que el enemigo se encarga de hacer que nosotros nos alejemos de Dios y que no escuchemos la voz del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos envolvemos en un pecado, ¿qué es lo que pasa? Que le empezamos a buscar excusa a nuestro pecado. Le empezamos a buscar algo que excuse el pecado para que no sea tan grave. Mencionamos las palabras como: si no hubiera sido por esto, yo no hubiera hecho esto. Si no hubiera sido por esta persona, yo no hubiera caído. Si Dios no hubiera permitido esto, yo no estaría en ese pecado. Entonces, eso es algo que el enemigo se ha encargado. Y la prueba que nos da la Biblia de que eso es obra del enemigo, lo podemos ver en la creación, lo podemos ver cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Esconderse, ¿verdad? Después de ahí, ¿qué fue? Cuando escucharon la voz de Dios, que llamó a Adán,
que Adán salió y le dice, ¿qué hiciste? Y entonces Adán, ¿qué fue lo primero que le dijo? La mujer que tú me diste. O sea, ahí vemos que desde ese momento el enemigo empezó a sembrar la justificación propia de nuestro pecado, porque Adán no aceptó el pecado, estaba justificando su pecado, y es algo que nos pasa a nosotros muchas veces. Tratamos de justificar nuestro pecado cuando sabemos que si vamos a Dios y se lo entregamos, Él nos va a perdonar. Entonces, recordemos eso, que Adán le echó la culpa a la mujer. Dijo, la mujer que tú me diste. En sí, creo que le estaba echando la culpa a Dios, pero dijo, la mujer que tú me diste. O sea, es tu culpa porque tú me la diste. Y vemos a Eva también, ¿cuál fue la respuesta de Eva? La serpiente me engañó. O sea, la serpiente que tú creaste. La serpiente me engañó y comí. O sea, es tu culpa porque tú la creaste. ¿Por qué le permitiste a la serpiente entrar en el Edén? ¿Por qué permitiste que la serpiente me engañara? O sea, al último, excusando tanto su pecado, que al último le estaban echando la culpa a Dios. Y podemos ver ahí que el espíritu de justificación propia tuvo su origen en el enemigo de Dios, que Él es el dueño de la mentira. Y vemos también que en otra parte de la Biblia, que una prueba que nos da la Biblia acerca de cómo un personaje también, él no excusó su pecado, él aceptó su pecado como era, y vemos que esa persona fue el apóstol Pablo. Él nos da un ejemplo de arrepentimiento y humillación genuino. Eso lo encontramos en Hechos 26, 10 al 11. Aquí en estos versículos podemos ver que él no busca excusas por el pecado, ni intenta su justificación propia. El apóstol dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas les hacía fuerzas para que blasfemasen. Y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Aquí vemos que el apóstol acepta su pecado tal como era. Nosotros conocemos su vida. Nosotros sabemos, o sea, él aquí da detalles de todo lo que él hizo, y él no se siente orgulloso de lo que él hizo. Y creo que es algo que también nosotros muchas veces cometemos el error de, cuando hablamos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados pasados. He escuchado hermanos que a veces como que cuando hablan de sus pecados pasados, como que fue algo orgulloso, que se sienten que algo que hicieron, ¿no? Cuando no conocía a Jesús, yo tenía tantas mujeres, tomaba, era el que más aguantaba, o sea, cosas así de los pecados que como que cuando uno lo escucha se oye como que se sentían orgullosos de lo que hacían, ¿no? Entonces aquí vemos que Pablo no hace nada de eso, él no se orgullece de lo que él hizo, no, al contrario, él acepta su pecado. Y lo que vemos que donde él encontró esa paz interior que él buscaba después de todo esto que él hizo, lo encontramos en Primera de Timoteo 1:15. Las palabras que él menciona ahí podemos ver que son las palabras que le dieron esa paz interior que él tanto buscaba. Está en Primera de Timoteo 1:15. Él dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos que aquí esto lo podemos hacer para nosotros también. Cristo Jesús vino a morir por mí, por este pecador, que yo soy el primer pecador. De todos los pecadores, yo soy el primero. Y vemos que eso fue lo que a él le alentó a seguir adelante. Le dio esa paz interior que él necesitaba, del saber que Jesús ya lo había perdonado. Y vemos que se convirtió en el gran apóstol que fue. Y por último, mis hermanos, para terminar, hay un punto también muy importante que creo que no debemos dejar pasar, que es importante que hagamos para que nuestra paz sea completa, para que podamos obtener la paz interior completa, es cuando hemos ofendido a alguien. Yo creo que cuando ofendemos a alguien o estamos disgustados con alguien, eso impide que nosotros podamos tener una buena relación con Dios. Que vayamos a Dios y pedirle perdón. Dios nos dice primero ve, pide perdón y después regresa conmigo.
es algo importante que tenemos que hacer. Mis hermanos, si nosotros hemos ofendido a alguien, si le hemos faltado a alguien, vayamos a esa persona, pidámosle perdón, pidamos disculpas, arreglemos la situación y después vayamos a Dios pidiéndole perdón, y Él nos va a estar aceptando y nos va a perdonar y nos va a dar esa paz interior que necesitamos. ¿Por qué? Porque Jesús también murió por esa persona. ¿Sí? A nosotros al tener un problema con alguien estamos ofendiendo también a Dios, porque Dios fue el creador de esa persona. Jesús murió por esa persona. Así que, mis hermanos, es importante que hagamos estos puntos: ir a Dios como estamos, pedir perdón por nuestros pecados, alejarnos de nuestros pecados, hacer una reforma en nuestras vidas y ir a pedir perdón si hemos ofendido a alguien. Son puntos muy importantes para que podamos obtener la paz interior, la paz que nos va a ayudar a nosotros mismos a tener una mejor relación con Dios. Es mi oración, mis hermanos, que hagamos estas palabras nuestras, hagamos esta historia nuestras, nos dejemos guiar por el testimonio de la mujer, por el testimonio de Pablo y por las historias que vemos de la Biblia, de las consecuencias de gente que en lugar de ir a Dios y pedir perdón, trató de excusar sus pecados, y podemos ver cómo ellos terminaron. Es mi oración que nosotros nos dejemos guiar únicamente por el Espíritu Santo. Oremos. Querido Señor, te agradecemos en esta hora porque, Señor, tú nos amas, tú nos quieres. Tú, Señor, nos estás esperando con los brazos abiertos para que nosotros, Señor, podamos hacer cambios en nuestra vida. Para que nosotros, Señor, podamos tener la paz interior, Señor. Tú quieres que nosotros estemos bien contigo y con las otras personas también, Señor. Gracias porque podemos ir a tu palabra y podemos ver, Señor, historias de personajes que se puede repetir su historia en nuestras vidas también en estos momentos, Señor. Te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que, Señor, tú los puedas dirigir y que lo que hemos aprendido hoy, Señor, lo podamos poner en práctica también, Señor. Bendícenos el resto de esta semana que nos queda y que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más.
mis faltas borra en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario.